a esta clase de bienvenida. Me presento, mi nombre es Felipe, yo soy terapeuta holístico, me dedico, bueno, un poco a varias terapias, hago constelaciones familiares, biodecodificación, trabajo también mucho con lo que son las terapias vibracionales, gemoterapia, aromaterapia, cromoterapia, Reiki, programación neurolingüística. Bueno, me, me defino más como un terapeuta holístico que va aplicando un poco de todo, dependiendo siempre lo que la persona necesite y siempre en pos de el bienestar, en pos de la evolución personal y el camino personal de cada uno. En esta clase lo que vamos a estar viendo son las lealtades familiares que muchas veces guían nuestro destino. Hoy vamos a adentrarnos, vamos a hacer una introducción a estas lealtades para después ir viendo cómo poder ser leal al clan puede hacer que determine lo que nos pasa en nuestra vida, que determine nuestras decisiones, nuestro camino. Muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, estas lealtades son invisibles, podríamos llamarles, o inconscientes, es decir, operan desde un lugar en donde no es tan fácil reconocerlo, pero tienen una gran importancia en nuestra vida y de alguna u otra forma terminan condicionando nuestras decisiones, nuestro destino. Entonces, la idea es que podamos conocerlas y que puedan empezar a ver de qué se trata para poder registrar a ustedes mismos cuándo están actuando desde una lealtad, cuándo sienten que en realidad no están conectando con su propósito y que es algo que trasciende, algo que viene desde el clan, desde la familia, o de una lealtad que puede venir incluso de algo mayor, una lealtad eh, social. eh, entonces, la idea es que lo veamos desde ese lado. Así que les voy a compartir pantalla para que comencemos. Bien, genial. Buenísimo. Ahí está. Entonces, como les decía, vamos a estar en este encuentro hablando de el inconsciente familiar y las lealtades que guían nuestro destino. Todas las lealtades que vamos a estar viendo hoy van a estar operando desde lo que es el inconsciente familiar. Es todo lo que no se hace consciente que en una generación puede suceder, pero que se va a repetir a la siguiente. Todo lo que en una familia, en un clan, se oculte, no se diga, no se registre, eso va a condicionar y las generaciones que vienen van a operar desde esa lealtad de poder seguir eso que no se hizo, eso que se ocultó, esa frustración, esa sombra, porque en una familia siempre va a operar la lealtad a la familia. Vamos a ver, hablando esto del inconsciente, que va a haber diferentes tipos de inconsciente. Vamos a tener, por un lado, lo que es el inconsciente personal o el inconsciente individual, que es toda la parte de nuestra psique o toda la parte de nuestra conciencia, que en realidad justamente no es consciente. Es donde se guardan nuestros deseos, nuestros miedos, donde hay recuerdos y donde muchas veces están toda la parte reprimida o no reconocida. Eso que olvidamos, eso que decidimos eh, sin hacerlo con la voluntad, ocultarlo. Y ese inconsciente personal influye mucho en cómo nosotros percibimos el mundo, cómo tomamos las decisiones, cómo reaccionamos emocionalmente. Aunque no lo sepamos, nuestro inconsciente domina gran parte de nuestras decisiones y de cómo nos manejamos en el día a día. Después vamos a tener lo que se llama el inconsciente colectivo, que el inconsciente colectivo es algo que lo definió Jung. Van a encontrar mucha información sobre este inconsciente que es, podríamos llamar un inconsciente común que tiene una sociedad, que tiene una humanidad, que contiene arquetipos, que contiene símbolos, patrones universales. Este inconsciente
es el que nos va a mantener dentro de una estructura social y vamos a operar bajo las reglas de una sociedad o de un grupo. En este Sí, sí. inconsciente se van a expresar lo que son, por ejemplo, los mitos, van a aparecer también las religiones, o sea, dependiendo a qué religión uno pertenezca o la familia pertenezca, es que nosotros vamos a operar desde eso que conocemos o desde esa religión que está en la sociedad en la que nos movemos, desde la cultura también. Cada cultura tiene sus creencias, porque ahí van a aparecer los deseos, las creencias, los mitos de esa cultura y actuamos, a veces, aunque no querramos, porque es la parte inconsciente, desde esa estructura social. Y después vamos a tener lo que es el inconsciente familiar o transgeneracional, que es al que más nos vamos a abocar hoy. Este es el inconsciente que más nos va a importar en la clase, porque es lo que se transmite a través de la familia. No solo por una cuestión genética, porque podemos hablar de epigenética y encontrar que desde la parte científica también va a haber evidencia que va a mostrar cómo toda la parte inconsciente o el estrés al que nuestros antepasados fueron sometidos o las situaciones se transmiten a nosotros, sino que también vamos a recibir en ese inconsciente o actuar en pos de las experiencias no resueltas, de los secretos, de la información que se ocultó, de los duelos que han quedado estancados, de los mandatos de la familia, lo que se cree que debe ser o la creencia que tiene la familia sobre ciertos aspectos. Entonces, en el inconsciente familiar se va a guardar todas las memorias emocionales que van a ir viajando de generación en generación y que en ese viaje de generación en generación van a ir buscando ser reconocidas y poder ser elaboradas. ¿Qué quiere decir con poder ser elaboradas? Poder concluir esa frustración, poder hablar de eso que se ocultó, poder seguir ese mandato. Entonces, el inconsciente familiar nos va a, podríamos decir, encuadrar mucho en las decisiones que tomemos o en cómo nos manejemos o actuemos frente a la vida. Así como uno puede heredar el color de ojos de un familiar, la forma de moverse, los gestos, también vamos a heredar todas las memorias emocionales, todos los duelos no elaborados, todos los mandatos invisibles. Y acá es donde aparece el concepto de lo que vamos a abordar hoy, que son las lealtades transgeneracionales, que se muestran sin que nosotros nos demos cuenta y que muchas veces hace que nosotros vivamos reparando la historia de la familia sin que nosotros podamos escribir la nuestra propia, que sería nuestro deseo del alma, sino que estamos escribiendo la historia a partir de lo que el clan espera de nosotros, a partir de lo que la familia espera de nosotros, porque lo hacemos por una cuestión de un amor muy profundo, de un amor ciego, le llamaríamos en constelaciones familiares, que va a guiar nuestras decisiones. Entonces, para empezar a hablar de lealtades, vamos a ver que existen dos tipos de lealtades. Por un lado va a estar lo que es una lealtad visible, que es lo que se percibe en una familia, y acá es donde vamos a hablar ahora de lealtad idealizada. Y después va a estar la lealtad invisible, que es la que nos determina, pero la que está en nuestro inconsciente. Esa que nos cuesta un poco más reconocerlo. Pero para entender bien el concepto de lealtad, vamos a hablar de la lealtad idealizada. ¿Qué es la lealtad idealizada? Es lo que nosotros creemos que es lo que debería ser. Es la fantasía de lo que una familia debería ser, de las características que debería tener. Y acá no hablamos de idealizada como ideal, sino como lo que tenemos como valor de lo que deberíamos, a cómo deberíamos actuar, cómo idealizamos que deberíamos manejarnos. Entonces, el primer principio que va a haber en una lealtad idealizada es el que hay amor, que nos queremos un montón, que por ser familia, ya por estar y formar parte de una familia, nos tenemos que amar. Tiene que haber un amor incondicional. Por ser miembro y por pertenecer, nos queremos. Y es imposible que no nos querramos.
cuando empiezan a aparecer un sentimiento de no querer, de no sentirme parte, empieza a aparecer una herida de desamor, empieza a aparecer la culpa. Entonces, acá es donde aparece la lealtad idealizada de que por ser parte de la familia nos teníamos que querer. Después va a estar el nos reconocemos y nos entendemos. En una familia nos sentimos reconocidos. ¿Por qué? Porque se supone que si formamos parte de una familia es porque a la familia le interesa conocernos, saben lo que nos gusta, saben lo que nos disgusta. Entonces, en ese saber de nosotros, porque le interesamos y a nosotros nos interesa el otro, hay un reconocimiento. Eso nos hace ser parte de ellos y en esta idealización de reconocernos, aparece también la idea de que nadie en la familia me va a hacer daño porque sabe lo que me gusta, porque me ama y porque sabe lo que me hace mal y sabe lo que no me gusta. Entonces, a partir de esto, me debería sentir visto, me debería sentir tenido en cuenta, debería sentir que mi presencia es importante, que soy uno más de ellos. ¿Por qué? Porque les interesa conocerme. Si no les interesaría conocerme, no formaría parte de esta familia. Entonces, cuando eso no sucede, acá empieza a aparecer la idea del no reconocimiento, el empezar a sentirme excluido, el sentir que no les importo. Entonces, si no nos ven, si no les importa qué es lo que a mí me gusta o qué es lo que no me gusta, nos empezamos a sentir excluidos. Entonces, el reconocimiento y el sentirme reconocido está en la lealtad idealizada porque es lo que a mí me va a hacer sentir de que nadie me va a hacer daño. ¿Por qué? Porque en la familia, volviendo a esto del principio, hay amor. Después, en una lealtad idealizada, vamos a confiar también en la buena intención. ¿A qué me refiero con esto? Que si algún familiar me hace daño, en realidad no lo hizo con mala intención, lo hizo porque está despistado, porque está con muchas cosas y no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque si yo asumo que lo hizo con una mala intención o que en realidad, sabiendo lo que a mí me hace mal, me hizo daño, aparece nuevamente la herida del desamor. Entonces, todo el tiempo lo justificamos. ¿Por qué? Para no sentirnos desamados. Nos ayudamos de forma desinteresada. En una familia nos vamos a ayudar de forma siempre proporcionada. No voy a exigir más de lo que me quiere implicar. Se supone que hay un equilibrio. Se supone que nos dejamos ayudar y que luego eso se retribuye, que hay un equilibrio entre el dar y tomar, que nos interesa ayudar al otro justamente porque somos parte de la familia. ¿Cómo no me va a interesar? ¿Cómo no voy a estar para ellos? ¿Cómo no voy a estar si lo principal y lo que hay va a ser el amor? Y por último, disfrutamos de el compartir. Obviamente, en esta lealtad idealizada, uno no tiene la obligación, sino que lo hace por elección. No nos ayudamos por una obligación. No, no estamos ahí por obligación. No, lo hacemos porque disfrutamos de estar juntos, porque nos hace mucha ilusión poder vernos. Se siente que hay un compromiso y que si empezamos a sentir que eso lo hacemos porque debemos o porque el otro se siente en compromiso de venir a mi cumpleaños, de pasar una fiesta juntos, ahí nuevamente se activa esta herida del desamor. Entonces, esta lealtad idealizada, esto que podríamos llamar como una creencia en lo que creemos que debería ser o cómo deberíamos actuar frente a la familia, cuando no se cumple o cuando no se sostiene, empiezan a aparecer estos sentimientos de esta herida de desamor, de sentirnos solos, de sentirnos que no formamos parte. Y el formar parte es uno de los principios de la constelación familiar. El, por el simple hecho de nacer en la familia, tengo el derecho de formar parte. Y si eso no sucede, empieza a haber un desequilibrio, empieza a haber un desorden sistémico. Entonces, desde acá empieza también a actuar la lealtad. Y acá pasan dos cosas cuando empezamos a sentir esta herida. O sobrevivimos a la familia y nos adaptamos a eso con esa herida,
o empieza a pasar que nos alejamos para que no nos dañen. ¿Qué pasa? Empezamos a, a excluirnos nosotros mismos. Incluso cuando esta lealtad idealizada se exagera por demás, cuando hay un amor demasiado exagerado, un tener que estar todo el tiempo, que la obligación de pasar tiempo juntos y una ternura en exceso, también empieza a haber una cierta herida, un cierto dolor, porque empieza a aparecer la culpa del no me puedo retirar de acá porque siento culpa, porque sería desagradecido, porque esto no es lo que se espera de una familia. Entonces, eh, acá empieza a aparecer la frustración por eso, empieza a aparecer el que me siento desagradecido, el que me siento mal, el que siento que lo hago por compromiso. Y entonces, acá empiezan a operar también las creencias del clan y empiezan a aparecer las, las puestas en valor de tal miembro de la familia es un desagradecido porque no cumple con estos patrones, o termina siendo un excluido porque nunca está, porque lo hace por compromiso, porque no lo hace desde la ayuda desinteresada, porque no disfruta de compartir, y los que sí los cumplen entran en la creencia de ser los buenos para el clan. Entonces, la familia va a operar desde dos principios. Por un lado, desde que la familia es lo primero, que debería ser lo que más nos importa, debería ser lo que está por encima de todo. Y por otro lado, si yo soy feliz, los míos también van a ser felices. Si los otros son felices, yo también voy a ser feliz. Desde ese lado es que opera la creencia familiar. Desde que lo primero y lo que más me tiene que importar va a ser el otro, va a ser mi familiar. ¿Y qué pasa acá? Empiezan a suceder dos cosas que van a operar sobre estas lealtades. Por un lado, que si yo soy más feliz que el resto, ¿por qué? Porque me va bien, porque me va mejor, porque me puedo ir de vacaciones todo el tiempo, porque me va mejor económicamente o por lo que sea, empieza a aparecer la culpa de que por qué yo puedo y mi familiar no, por qué yo puedo y el otro no. Y también muchas veces es el otro familiar el que frente a eso empieza a generar una envidia, empieza a generar una mala percepción y entonces en mí aparece la culpa y acá es donde por ser leales al clan y por no creernos mejor que el otro o por no sentirnos, empiezan a aparecer lo que son los pactos familiares y aparece el auto boicot inconsciente. Porque yo deseo que me vaya bien, yo deseo que poder seguir, por ejemplo, teniendo ese trabajo que deseo, poder construir una familia en donde me siento feliz, el poder hacer lo que quiera, pero de repente me despiden en el trabajo, de repente tengo un accidente, de repente me enfermo. ¿Por qué? Porque de una manera inconsciente empiezo a sentir esa culpa, empiezo a sentir que rompo con esa lealtad idealizada de la familia y me boicoteo. ¿Por qué? Porque acá también aparece la creencia de que me importa más la felicidad de los míos que la mía propia. Hay muchas creencias de este tipo en las familias de es más importante que mi familia esté feliz y si yo soy muy feliz, el otro se va a sentir mal por eso. Entonces ahí aparece la culpa. Y en esto de que también la familia es lo primero, o que consideramos que debería ser lo primero, según esta creencia, también sentimos la necesidad de poder hacer un sacrificio por la familia, de poder hacer el sacrificio que sea necesario para que el otro esté bien, porque mi sacrificio va a alimentar a que el otro se sienta bien, a que el otro se sienta querido. Y esto ahora lo vamos a ver un poco más en detalle de las emociones que van a alimentar el amor en la familia. Va a haber emociones positivas, pero también va a haber emociones de sufrimiento y que desde esas emociones de sufrimiento también voy a estar alimentando el vínculo con la familia y voy a sentir que por entrar en esas emociones o padecer,
estoy siendo leal y me importa la familia, entonces me siento bien. Entonces siento que alimento ese amor. Así que vamos a pasar. Y ahora vamos a hablar de el ego y la sombra. ¿Por qué? Porque muchas de las lealtades van a operar desde esta sombra. Entonces, por un lado vamos a ver qué es el ego, que va a ser la contraposición y va a ser la cara opuesta a la sombra. Vamos a entender primero qué es el ego para poder entender qué es la sombra. El ego va a ser lo que nosotros consideramos nuestra identidad. Es lo que nosotros creemos que somos. Es lo que nosotros percibimos de nosotros, de una manera consciente. Y ese ego va a estar compuesto por deseos, es decir, lo que deseo conseguir, lo que espero para la vida, mis anhelos. Va a estar compuesto por miedos, es decir, de lo que tengo miedo a perder o lo que temo que me suceda. Va a estar compuesto por creencias, de la creencia de cómo el mundo funciona, de cómo funciona la sociedad, de la creencia de qué creo que yo soy, la creencia que tengo sobre la familia, la creencia como afirmación. Una creencia que puedo tener es, o que se escucha por ahí en una familia, es todos los hombres son iguales, por decir una. Y esta creencia es algo consciente, está en la parte de mi ego. ¿Por qué? Puede venir no sé, una hija a decir que cree como la madre que todos los hombres son iguales. ¿Por qué? Porque todos los hombres son infieles, todos los hombres eh, son egoístas, lo que sea. Y la persona reconoce que cree eso. Entonces, por eso es que actúa desde nuestro ego. Es todo lo consciente que creemos ser y que seguimos, que vamos hacia eso. Entonces, nuestro ego va a ser como esta parte nuestra en la que nos sentimos cómodos. ¿Por qué? Porque es la parte que reconocemos, porque es la parte que podemos ver de nosotros mismos. Y después va a estar lo que es la sombra, que va a ser la parte inconsciente de ese ego. Va a ser todo lo... Va a estar compuesta por las tres mismas cosas, pero es eso que no queremos ver porque no reconocemos en nosotros o que no podemos reconocer. Entonces van a estar, por un lado, esos deseos que no queremos asumir que tenemos, o muchas veces aparece el deseo contrario a lo que en nuestro ego creemos. Por ejemplo, yo quiero ese trabajo, quiero hacer, no sé, quiero hacer cumplir ese sueño, pero inconscientemente en mi sombra no quiero que suceda. ¿Por qué? Porque me da miedo, porque si lo hago estaría deshonrando alguna creencia de la familia. Lo mismo con las creencias. Son esas creencias que están en nuestro inconsciente y que de alguna manera u otra igual siguen guiando nuestra conducta. En nuestra soma van a estar esas creencias que yo para mi consciente no las veo. Por ejemplo, no, mi familia cree que la vida es lucha y sacrificio. Yo no creo eso, yo creo que la vida debería ser disfrute, pero siempre me encuentro luchando y teniendo que hacer un sacrificio para todo, para conseguir el trabajo, para terminar la carrera, para la pareja. Yo no lo creo, pero en mi sombra esa creencia está y desde ahí es que se terminan guiando nuestras decisiones. Entonces, lo que es la sombra va a ser lo que es desconocido para nosotros o lo que no queremos ser, pero lo somos. Es esa versión nuestra que muchas veces no nos gusta porque digo, ¿por qué creo esto? ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué deseo esto? Como podríamos considerarlo como nuestra parte fea, porque es la parte más desconocida de nosotros, pero está. Y es eso contra lo que estamos luchando. Con la sombra pueden pasar dos cosas, o luchamos contra eso y lidiamos, como les decía, por ejemplo, recién contra esa creencia, o la ignoramos. La ignoramos, podemos, como decimos ahora, fingimos demencia, pero aparece igual, porque somos leales a esa creencia y sobre todo cuando es una creencia
que viene impuesta o que viene de una cuestión familiar. Entonces, vivimos todo el tiempo en conflicto con eso, con esa lucha de esa sombra. Eh, Así que esa sombra se va a estar todo el tiempo alimentando de lo contrario a mi deseo más fuerte, a mi miedo inconsciente de que eso suceda. Eh, por ejemplo, puede pasar que yo tenga un miedo a una enfermedad, a que me agarre tal enfermedad o tener o padecer tal enfermedad, e inconscientemente ya quiero que me agarre de alguna manera esa enfermedad para ya no tenerle más miedo, para que eso suceda, para sacarlo de ese lugar de oscuridad. Opera desde lo oscuro, desde en lo que no puedo ver. Es como una manera de buscar alivio en ese deseo inconsciente de suceda así ya dejo de temerle. Pero mi miedo consciente yo voy a decir, no, eso no quiero que nunca me suceda. Hay una parte mía que no va a querer claramente que eso suceda. Entonces actuamos desde ahí. Lo mismo puede suceder con alguna creencia inconsciente que muchas veces eh, viene de otra generación en donde, por ejemplo, hay una mujer que dice que considera que la sexualidad tiene que ser de disfrute, que la sexualidad se tiene que vivir libre. ¿Por qué? Porque dice que su abuela, su madre, siempre lo vivieron desde que el que disfrutaba era el hombre, porque era el que tenía que disfrutar, de que el sexo no era algo para disfrutarlo, sino que era algo para complacer. Y esta persona dice, no, porque yo creo que no tiene que ser así, pero ¿qué pasa? Siempre a la hora de tener alguna relación sexual se cohíbe o encuentra parejas que resultan abusivas o que no les importa ese disfrute, sino que solo la satisfacción de ellos, y todo el tiempo se topa con esto. ¿Y qué es lo que pasa? Esa persona muy probablemente siga siendo fiel a la creencia de esa abuela. Y acá es donde se introduce la definición de una lealtad invisible. Son esas lealtades que se van a colar en nuestra sombra y que nos van a manipular. Es esa lealtad invisible que se va a meter en nuestra sombra y nos va a sabotear nuestro ego. Y yo digo, pero ¿cómo? Si yo creía esto, ¿por qué me pasa lo contrario? Si yo deseaba tanto esto, ¿por qué me pasó lo contrario? Porque parte de nuestra sombra se metió para sabotear justamente esa parte de nuestro ego. Entonces, como si yo tenía todas las posibilidades de conseguir ese trabajo, al final todo salió mal y no pude. Porque había una parte mía, pero que puede haber sentido culpa de cómo yo iba a lograr eso. Si yo conseguía ese trabajo, me tenía que mudar y entonces estaba abandonando a mi familia. Iba a ser el excluido. Entonces, para poder entender desde dónde operan las lealtades, es que traigo esto de poder ver el ego y poder ver la sombra. Para poder entender que van a operar justamente desde esto, desde nuestra sombra. Y vamos a ver que hay diferentes tipos de lealtades. eh, que para poder entender qué son las lealtades, nos vamos a preguntar qué situaciones o historias se repiten en tu vida y que no entendés de dónde viene. Si cada una de ustedes se hace esta pregunta de ver cuál es el patrón que todo el tiempo estoy lidiando o contra lo que estoy luchando, que en mi consciente no quiero que suceda, pero que siempre recaigo ahí. Y digo, ¿por qué? Eso que no entiendo. O sea, ¿por qué me cuesta tanto tal cosa? ¿Por qué me cuesta tanto conseguir una pareja? ¿Por qué me cuesta tanto encontrar una pareja que me valore, una pareja con quien compartir? ¿Por qué me cuesta tanto tomar la decisión de hacer algo que a mí me haga bien, de darme ese espacio? ¿Por qué siempre caigo en las mismas dinámicas, en trabajos en donde me pagan mal y no me valoran, en amistades en donde no hay compromiso y siempre es unilateral el vínculo? ¿Qué es lo que se repite en mi vida que no le encuentro el sentido, no le encuentro el porqué? Bueno, probablemente a lo que yo me pueda hacer esa pregunta es a lo que va a actuar como esa lealtad invisible, que en la mayoría de los casos, no vamos a decir en todos, pero en la mayoría de los casos viene de una lealtad familiar, de una lealtad hacia el clan.
Y entonces vamos a ver que las lealtades invisibles van a ser ese amor ciego que me obliga a seguir el destino del clan. Por amor al clan o por amor a esa familia, soy capaz de cualquier cosa. No desde lo consciente, desde la sombra, desde eso que no estoy reconociendo. Y vamos a ver que hay diferentes tipos de lealtades. Y por un lado va a estar la lealtad al ego de los nuestros. ¿A qué se refiere este tipo de lealtad? Es a complacer al otro. Acá aparece ese hijo complaciente que cuida a sus padres como si él fuera el adulto y los padres fueran los niños. O esa, o cuando estamos 100% para esa persona, para lo que necesite, pero en un sentido en donde ya se vuelve abusivo, en donde todo el tiempo queremos complacerlo, todo el tiempo tenemos que estar ahí y eso ya nos resulta un conflicto, porque estamos en un lugar que no nos corresponde, estamos en el lugar de padres, de nuestros padres o de padres de nuestros abuelos. Entonces es cuando hay un rol que se torna equivocado, un rol que no es el que nos corresponde, hay un desorden sistémico y me importa la felicidad del otro por sobre la mía. Este es el problema. Que porque el otro sea feliz, yo pago el precio que sea, pago el costo que sea necesario. ¿Por qué? Porque me importa que el otro sea feliz. No sabemos decir que no a eso que nos pida. Puede aparecer de dos maneras acá, como una lealtad visible, o sea, yo asumo que tiene que ser así, yo asumo que tengo que estar, que me tengo que hacer cargo, que tengo que resolver todo, que la felicidad de mi hermano es más importante que la mía, que todo por mi hermano, todo por mi mamá, todo por mi papá, absolutamente todo dejando de lado mis deseos, dejando de lado mi bienestar. ¿Por qué? Porque es lo que nos piden. Entonces dejamos todo para complacerles. Estamos siendo fieles a su ego, a esa complacencia. O puede pasar que aparece como una lealtad invisible, que yo sé que no tengo que hacerlo, pero siempre termino haciéndolo igual. Yo sé que no puedo dejar en alguna situación no sé, en algún evento o algo especial, por dar un ejemplo, a mi hijo y a mi esposa, por algo, por hacerme cargo de mis padres ante alguna situación que en ese momento no me correspondería o que podría evitar, pero por más que yo sepa, por más que lo haga consciente, siempre termino haciendo igual. Actúa desde esta lealtad invisible, va contra mi creencia, pero sucede. Me encuentro siempre repitiendo la misma situación. Y siempre me encuentro diciendo, "Oh, ¿por qué otra vez estoy acá? ¿Por qué otra vez hice esto?" Y otras veces también lo que puede pasar es que esa demanda del otro para poder complacer o esa necesidad va de una manera más manipulada, más sutil. No me lo exigen directamente. Manipula para que eso suceda. A través de una frase, a través de un comentario, a través de, ay, es que justo hoy yo me siento mal y no tengo cómo hacer para que me lleven a tal lugar y bueno, entonces no podré ir y qué lástima, porque, y empieza a haber todo un discurso manipulador en donde yo termino haciéndolo igual. Entonces, termino siendo fiel a ese ego del otro. Otro tipo de lealtad es la de satisfacer las frustraciones de los nuestros. ¿A qué me refiero con esto? A ser leal a lo que alguno de los nuestros no pudo hacer. Esa carrera no hecha, ese sueño no cumplido. ¿Para qué? Para poder mantener el orgullo de los otros. Para sentir que los otros están orgullosos de que yo lo pude hacer, porque era lo que ellos querían hacer. Pero ¿qué pasa en esta lealtad? ¿Y por qué se torna conflictiva? Porque en realidad yo no lo quiero hacer. Entonces, estudio esa carrera porque mis padres no, mi papá no tuvo la posibilidad, entonces lo hago yo. O sigo ese negocio familiar para el orgullo de mi familia, para sentir que cumplo, para sentir que ese orgullo me hace pertenecer. Porque a partir de que yo hago eso, me siento querido, me siento valorado y soy leal al clan. Porque es el principio, la familia es lo primero, es la creencia que tenemos.
la felicidad del otro es más importante que la mía. Entonces, desde esa creencia y desde esa complacencia, es que actúo yo en lugar de la frustración del otro. Que acá pasa lo mismo. Podría ser a través de que el padre lo impone o el otro nos lo impone como yo no tuve esta posibilidad, entonces hacelo y, no, y cuarta esa posibilidad de elección en donde hay una amenaza o hay una consecuencia si tal cosa no se hace, o también empieza desde la manipulación. Ay, si yo hubiese estado en tu lugar, ¿cómo me hubiese gustado hacer esto? Si yo hubiese tenido todas las posibilidades que vos tenés o todas las herramientas que nosotros te dimos, ¿cómo a mí, si yo hubiese estado en tu lugar, hubiese hecho esto? O qué bien se hubiesen sentido mis padres si yo hubiese podido hacer lo que vos deberías hacer. Entonces nos trabaja desde la culpa, desde esa manipulación, en donde por lealtad, y muchas veces es, por no decir en la mayoría, es inconsciente, ¿eh? Me encuentro haciendo trabajos que no me satisfacen para nada. O me encuentro teniendo un tipo de pareja que no es lo que yo quisiera para nada, pero es lo que se espera de mí. Y ni hablar de las personas que tienen familia e hijos porque están complaciendo lo que otros no pudieron hacer, lo que el hermano no pudo hacer porque no pudo tener hijos, lo que algún antepasado o sus padres eh, lo vivieron como una frustración. Entonces van a actuar también desde acá. Otro tipo de lealtad es la lealtad a la sombra de ese otro. Entonces, acá es muy curioso este tipo de lealtad porque ¿qué pasa? A la vista somos totalmente desleales, pero de una manera indirecta estamos siendo completamente leales a la sombra del otro. ¿Qué pasa? Estamos siendo desleales porque no estamos complaciendo, pero en lo profundo sí lo estamos complaciendo. Y a ver, voy a dar un ejemplo para que esto se entienda. Podemos estar siendo leales a la sombra de de ese familiar o de nuestros padres, porque muchas de las lealtades, la mayoría de las lealtades vienen de una cuestión de los padres. Podemos estar siendo leales a través de la rebeldía y oposición. Ser el hijo rebelde es ser tan leal al clan como puede ser también ser el hijo obediente. Así como veíamos al principio, ser el más complaciente a un nivel en donde ya donde se torna tóxico o donde nos daña, ser el hijo rebelde también. ¿Por qué? Porque en su sombra, ese padre no pudo rebelarse ante sus padres. Entonces, esa frustración, ese deseo frustrado de poder hacer lo que quiera, de poder romper esos mandatos, esas estructuras y decir, yo voy a decidir y voy a tomar decisiones sobre lo que quiero hacer de mi vida, no pudo, entonces lo hago yo. ¿Y qué pasa? Se lleva a un nivel extremo, porque vivo en una libertad que mis padres no tuvieron, pero una libertad donde ya se torna exagerada, rebelde, conflictiva, pero porque estoy siendo muy leal a la sombra de ese antepasado. Me voy a ese otro extremo, me voy a la lealtad a ese deseo inconsciente. A ese deseo inconsciente, ¿por qué? Porque en el inconsciente a ese padre le encanta la idea de que su hijo se rebele contra todo y pueda hacer lo que quiera, porque él no lo pudo hacer, porque siempre estuvo bajo un cierto patrón, un cierto mandato de lo que debía hacer. Entonces, su vida muchas veces se pudo haber basado en mucha infelicidad para poder complacer y para poder cumplir. Entonces, en su inconsciente quiere que ese hijo se rebelde y haga eso. Pero ¿qué pasa? A simple vista, de una manera directa, no parece que fuese leal al clan. Otro tipo de lealtad a esta sombra que por ahí puede sonar más fuerte, pero que también puede pasar, es como una lealtad al deseo de alguno de los padres en cuanto puede pasar que, por ejemplo, un hijo se enferma. ¿Y qué pasa acá? La madre va a decir, obviamente, que no quiere que su hijo esté enfermo, pero inconscientemente la madre sabe que si su hijo está enfermo, es la única manera que tiene de cuidarlo, de estar con él, de que no se vaya, de que la necesite. O tal vez esa madre
se siente solamente útil en el rol de cuidadora. Entonces, inconscientemente, sí quiere que su hijo esté enfermo porque se siente útil, porque siente que está con ella, porque siente que hay algo que la une a ese hijo. El hijo la necesita, hay un amor ahí para el inconsciente. Claramente no es lo sano y no son los órdenes del amor, pero para la madre, para su inconsciente está funcionando. Entonces, el hijo es tan leal a eso que se enferma y entonces es leal a ese deseo, es leal a ese inconsciente, es leal a ese inconsciente familiar. Lo mismo puede pasar con un hijo que fracasa todo el tiempo para siempre depender de los padres, porque los padres no pueden asumir su autonomía o no pueden asumir que ya no dependan de ellos. Entonces, obviamente, en la parte del ego, en la parte consciente, van a querer que a su hijo le vaya bien, que triunfe, que prospere, que crezca, pero en su inconsciente eso los aleja. Entonces ese deseo inconsciente eh, hace que su hijo constantemente se encuentre en situaciones de fracaso porque recurren a ellos. Y después, la última, en cuanto a los tipos de lealtades, vamos a encontrar que vamos a cargar todos este mismo dolor. Es la lealtad de que vamos a compartir el dolor. Vamos a encontrar algo que nos una a través del sufrimiento, porque a veces resulta más fácil. Entonces, acá también va a actuar desde el inconsciente, porque son todas lealtades invisibles, en donde una madre se embarazó joven, soltera, y no quiere que le pase lo mismo a su hija, pero a la hija le pasa lo mismo. Y acá que hay una lealtad a repetir para compartir ese dolor, para que yo te entienda porque me está pasando lo mismo. O puede ser la mala suerte con los hombres, las malas elecciones. Yo quiero que mi hija consiga una buena pareja, pero eso no pasa. ¿Y qué pasa acá? La familia comparte el dolor, entonces hay algo que los va a unir. Y si le pasa, entonces vamos a tener algo en común, algo de lo que ambas van a poder criticar. Ambas van a poder encontrarse en el poder criticar a los hombres. Eso las une, eso les hace compartir las cargas. Entonces eso le hace una cuestión de pertenencia al clan. Entonces las lealtades invisibles pueden ser muy rebuscadas porque a simple vista no se perciben, pero cuando uno empieza a escuchar los relatos, cuando uno empieza a ver las repeticiones, cuando uno empieza a observar que se da lo opuesto, pero eso también genera un conflicto, hay que ver a qué familiar está siendo leal esa persona. Generalmente estas lealtades invisibles se va a dar de los pequeños a los grandes. Pequeños me refiero con el que viene abajo en la generación, no con un niño, con los hijos a los padres, eh, esos padres a los abuelos que tenían sus padres, o esa misma persona a sus abuelos, a sus bisabuelos. No digo que no pueda suceder al revés, que hay una lealtad de los más grandes a los más chicos, pero eso sucede más rara vez. Lo más habitual es que suceda de los pequeños a los grandes. Eh, y todas las lealtades son por amor. O sea, ese va a ser ese amor ciego, le vamos a llamar en las constelaciones familiares, va a marcar nuestro destino. El sufrimiento es lo que nos une muchas veces. Entonces, para poder hacerlos felices, para poder complacerlos, para poder aliviarles ese dolor, compartimos ese dolor o cumplimos sus deseos o cumplimos sus frustraciones o podemos complacer su sombra, toda su parte inconsciente. Vamos a ver que em, vamos a encontrar muchas de estas lealtades en la frase que más me haga ruido de mi familia.
¿Qué quiero decir con esto? Vamos a pensar y los invito en este momento a que piensen alguna frase familiar que se les venga a la mente en donde digan, pero esto debería ser así. O sea, siempre asumimos que fue así, lo escuchamos que se repitió de generación en generación como algo normal y en un punto es de lo que nos quejamos. Yo acá voy a dar un ejemplo personal de algo que me sucedía y que en un momento escucho una frase y digo, ah, de acá viene. Ahora entiendo por qué, desde dónde opera. Siempre había cosas que me costaba mucho hacerla. Todos los logros que yo tenía, cuando generalmente eran logros grandes, laborales, eh, bueno, yo actualmente vivo en España, venir acá, conseguir todo, un montón de cosas, todo lo conseguía, pero siempre con mucho esfuerzo. Siempre tenía que hacer las cosas dos veces. Tal vez el primer trámite que hacía no funcionaba, la segunda no, y la tercera daba con la persona con predisposición, con la persona que me ayudaba y lo lograba. Y en esto de, bueno, a veces hablar con mi familia y contarles sobre, bueno, uy, por fin conseguí esto después de 2 semanas que fui acá y pedí acá y tuve que hacer lo otro y hablar con tal persona y ahora se me dio esto. Escucho una frase de mi abuela que me dice, si cuesta, vale. Bueno, vos quédate tranquilo porque si cuesta, vale. Claro, y ahí entendí que mi inconsciente tenía que hacer que las cosas sean difíciles, que las tenga que hacer muchas veces, que me requieran un esfuerzo donde a veces era demasiado abrumador, porque así yo solamente sentía que valía. ¿Por qué? Porque si yo lo hacía fácil, yo llegaba, tac, conseguía este trámite, este papel, este trabajo, no tenía mérito. Lo fácil no tenía reconocimiento. Entonces, este ejemplo lo traigo porque hay ciertas frases así, cortitas, que pasan desapercibido, porque muchas veces se dicen en una cena familiar, nos lo dice un familiar, en un mensaje, en lo que sea, y lo naturalizamos, pero a través del relato o el discurso del otro, podemos ver la creencia. Y esa creencia es la que va a funcionar como hilos invisibles que va a hacer que nosotros actuemos en base a la lealtad del clan. Yo tengo que, para sentir el reconocimiento y sentir que las cosas valen, tiene que ser difícil. Tengo que hacerlo un montón de veces. Entonces, desde acá es una invitación a que empiecen a registrar eso, a que si algo les hace un poco de ruido o si algo les está costando, como vamos a lo del principio, que les decía qué es lo que se repite o qué es lo que hoy no saben de dónde viene, empiecen a buscar en la familia, empiecen a buscar en las dinámicas, en lo, en lo no resuelto, en lo que otro familiar también atravesó, porque van a encontrarlo desde ese lado, van a ver que van a encontrar una creencia o un deseo que viene de la familia. Creo que hay un mensaje en el chat. Y cuando nos damos cuenta de la frase, ¿qué hacemos con esa información? Mira, en primera instancia, el hacerlo consciente ya es un montón. ¿Por qué? Porque ya salió de ese inconsciente. Entonces, ahora yo ya entiendo que en realidad no necesito que sea así, porque eso estaba operando desde la sombra. Ya, las constelaciones familiares, en primera instancia, con lo que trabajan es con el hacer consciente, con el poder ver eso que estaba oculto. Y después, lo que podés hacer es ejercicios de resignificación. Podés visualizar, podés hacer una visualización a ese ser querido, a esos ancestros, devolviéndole ese programa. Hay varias meditaciones que se pueden hacer para reprogramar eso. Podés hacerlo también a través de escribir una carta. Eh, pero lo más importante es hacerlo consciente. Y cada vez que vuelva a aparecer algo similar, llevarlo, dar vuelta a esa creencia y decir, en este caso es si cuesta, vale. Yo podría decir, eh, yo al revés, lo que es sencillo, vale. O lo puedo llevar como un objetivo en positivo, de decir,
mis decisiones o mis objetivos se consiguen de una manera sencilla. Acá lo importante es nunca ponerle el no. El no, no es necesario que cueste para que haga, no, porque ahí en cuanto al lenguaje no se entiende el no. O sea, ahí estoy hablando a través de el costar, de lo difícil, entonces llevarlo al positivo y repetirlo desde el positivo, pero el hacerlo consciente es lo que más va a funcionar, porque es desde donde más va a actuar, porque son lealtades justamente inconscientes. Bien. Así como somos leales y vemos todo este tipo de lealtades, también vamos a operar y actuar en base a los secretos familiares. Lo que no se dice, se transmite. Eso es uno de los, también como de las reglas principales de lo que pasa en el inconsciente familiar. Lo que se ocultó, de alguna manera va a buscar salir a la luz. Porque si se ocultó es porque generaba mucho dolor. Y ese dolor, de alguna u otra manera, va a buscar salir. Los silencios y los secretos condicionan muchísimo en la familia. Si hubo algo trágico, puede que a futuro se repita esa tragedia, esa muerte, si hubo algo tan doloroso, hubo un asesinato, por ejemplo, en el clan, y nadie habló de eso, puede volver a pasar lo mismo en el clan. ¿Por qué? Porque el inconsciente familiar de alguna u otra manera todo el tiempo busca que no se olvide eso, porque eso se ocultó, de que eso salga a la luz, de que eso aparezca. Los secretos, de alguna manera, nos condicionan. Aparece como un síntoma para reparar eso. Ese secreto de eso que sucedió, vamos a poner, eh, sucedió una violación y nadie deseó hablar de eso porque para ese momento era una cuestión, para la época puede haber sido una cuestión humillante, algo de lo que no se quería hablar, algo que se tapó y se ocultó. Y que acá pueden pasar muchas cosas. O vuelve a pasar algo similar, o aparece un síntoma en donde la persona, por ejemplo, desarrolla alguna enfermedad en su sistema reproductor, en donde si, por ejemplo, producto de esa violación o de ese abuso, hubo un hijo, la puede haber algún familiar generaciones más adelante de que no pueda concebir, de que sea infértil. ¿Por qué? Porque ese inconsciente familiar está diciendo, acá no vuelve a pasar lo mismo. Acá nos tenemos que proteger de eso. Entonces, no vamos a tener hijos porque ese hijo produjo demasiado sufrimiento, porque fue fruto de un abuso, de una violación. ¿Qué pasa? Probablemente esa persona que está teniendo ese síntoma tenga alguna afinidad con ese ancestro. Esa afinidad puede ser que sean dobles por fecha, que cargue los programas por una lealtad. eh, Puede haber muchos motivos por los que haya esa afinidad. Pero se manifiesta así. Los secretos y los silencios operan condicionando el destino después. Porque de alguna manera va a salir a la luz. Siempre. Así como también salen a la luz los duelos no elaborados. Y este es un tema súper importante también para entender las lealtades invisibles, porque cuando no se puede hacer un duelo, el clan empieza a ser leal a esa persona que falleció. Y acá pueden pasar dos cosas. Te acompaño, que este te acompaño es me muero para acompañarte. Y acá empieza a aparecer que muchas veces en la familia durante muchos años nadie murió y de golpe alguien muere y se mueren dos, tres o varios familiares en un corto periodo de tiempo. Acá puede haber una lealtad en donde en el inconsciente opera la muerte no nos va a separar. Entonces te acompaño, me muero para poder unirnos de nuevo.
eh, empieza el acompañar al otro en la muerte. Yo te sigo. De una manera u otra es no tengo que hacer el duelo porque yo también me voy con vos. Esto es algo que sucede en donde a veces pasa así como les digo que varias personas fallecen en un corto periodo de tiempo o algo que pasa muy frecuentemente es se repite la causa de muerte. Mi padre tuvo un accidente, falleció, yo tengo un accidente y hago lo mismo. O me busco una pareja que pasa por lo mismo, lo replico en el otro, tenemos la misma enfermedad, fallecemos a la misma edad. Eso es un patrón que se ve mucho en los árboles genealógicos. Tal persona murió a los 35 años, el hijo muere a los 35 años. Es como decir, no voy a ser más que vos, no voy a superarte, entonces me muero, te acompaño en eso. O lo otro que puede pasar es, te sigo en tu dolor, no me muero, pero vivo en ese dolor. Como vos ya no estás en la vida, entonces yo me convierto en una persona infeliz, me convierto en una persona que está constantemente deprimida, con una melancolía constante, empiezo a desarrollar enfermedades crónicas, empiezo a tener accidentes frecuentes, todo me sale mal. ¿Por qué? Porque la culpa de que vos no estés viviendo en la vida y yo sí, hace que todo el tiempo tenga que boicotear mi vida. Todo el tiempo voy a entrar en ese estado para acompañar en el dolor. No me muero, pero te voy a acompañar en ese dolor, porque yo me quedo y tengo que pagar un precio muy alto por eso. Y esto pasa mucho cuando el duelo queda estancado, cuando ese duelo generalmente pasa cuando es algo más traumático o algo más trágico, porque por ahí cuando es un ser querido que es más grande, que sabemos que es una cuestión natural, de que va a suceder, de que viene padeciendo una enfermedad, lo podemos asumir o aceptar de otra forma, pero cuando es alguien que fallece joven o de una manera trágica, ese duelo queda estancado, quedo estancado en ese dolor y entonces me vuelvo leal a ese ser querido que falleció. Y ahí empiezan a aparecer muchas veces los síntomas, ahí empiezan a aparecer muchas enfermedades. Entonces, cuando por ahí uno se topa con un consultante o un paciente que desarrolló una enfermedad, o está atravesando un proceso de enfermedad, muchas veces le podemos preguntar si estuvo atravesando alguna pérdida últimamente, si le sucedió alguna pérdida, porque esa enfermedad o ese dolor puede ser una lealtad en esto que les estoy contando, o le puedo preguntar si tuvo alguna pérdida o alguien falleció a la misma edad que él tiene. Así como les decía antes que a la misma edad la persona también fallece, puede pasar que mi papá falleció a los 50 años, entonces cuando yo tengo 50 años desarrollo una enfermedad. Es otra manera de ser leal a ese ancestro, de acompañarlo y honrarlo, porque inconscientemente siento que lo honro, porque no lo olvido, porque aparece la culpa de si yo hago el duelo y me olvido, ya nadie lo va a recordar. Le dedico mi sufrimiento para conectar desde el padecer, desde el sufrir. No conecto desde el amor. No estoy conectando desde lo positivo, dedicándole mis alegrías y mis logros. No, tengo el dolor para conectar. Es un recurso súper frecuente, ¿eh? El conectar desde el dolor, porque a veces resulta más sencillo. O para el inconsciente resulta más sencillo. Entonces tengo el dolor y entonces desarrollo esta enfermedad para, de una manera, sentir que ahora es mi nuevo compañero. Esta enfermedad, este síntoma, es mi nuevo compañero que reemplaza a esa persona. Entonces, la persona no está, pero ahora está la enfermedad y está ese sufrimiento. Eso es, los duelos es, bueno, un tema donde podríamos hablar un montón porque hay ciertas etapas,
y también hay autores que van a desarrollar ciertas tareas para el duelo, que a mí me parece una perspectiva mucho más lindo que verlo a través de etapas, porque son las tareas que no van a ser lineales, pero que nos van a ir indicando de que vamos trabajando ese duelo y que vamos pudiendo aceptar, pudiendo resignificar un montón de cosas, que si no hacemos ese trabajo, el duelo queda estancado y se vuelve algo patológico. Obviamente los duelos tienen su proceso, tienen su tiempo, cada uno tiene un duelo y un proceso individual y nunca va a ser lineal, pero sí hay duelos que pueden ser duelos no hechos o duelos estancados que se terminan transformando en lealtades y que terminan condicionando nuestras elecciones y terminan condicionando nuestro destino. Entonces, bien, antes de entrar acá, para resumir hasta ahora lo que vimos, vamos a ver que entonces va a haber lealtades invisibles, que va a ser, me sacrifico porque creo que tiene que ser así, me sacrifico porque no sé hacerlo de otra manera, entiendo que está mal, pero no lo sé hacer, no encuentro el cómo, hay una lucha conmigo de eso, pero pasa igual, o sea, eso me marca la vida y no sé cómo solucionarlo, y hay lealtades invisibles que se resume en esto que les decía de tanto la oveja blanca como la oveja negra de la familia va a ser leal, porque lo que va a estar expresando es en base a esa sombra. Y acá pueden aparecer repeticiones de que pasa lo mismo, reparaciones de que hago lo opuesto para compensar eso, pero eso también me genera dolor o insatisfacción, o una combinación de ambas. Es acompañar en el sufrimiento, es ser leal desde el sufrimiento, porque ese sufrimiento está dedicado a esa otra persona. Y desde ese lado lo honro y desde ese lado soy leal. Entonces, para entender qué es lo que causan estas lealtades familiares, qué lo causa, vamos a ver que hay dos formas de sentir que amamos a los nuestros. Va a haber dos formas de alimentar nuestro amor. Por un lado, van a estar todas las emociones agradables, va a estar la ternura, va a estar el cariño, va a estar la alegría, va a estar el placer, porque la pasamos bien porque nos apetece estar con ellos y vernos, porque nos encanta compartir, contarnos las cosas. Son sentimientos de mucho amor, muy positivos. Y después también van a estar las emociones sufrientes, que esto es lo que antes le adelantaba un poco. Las emociones, aunque sean desagradables, eh, también me van a hacer sentir que yo amo a mis seres queridos. Y va a ser uno de los canales a través de lo que se va a alimentar ese amor. Y este es uno de los canales en los que más recurrimos. ¿Por qué? Porque a veces el canal de las emociones agradables no fuimos criados en una familia en donde eso se manifestaba o eso se daba, no sabemos cómo hacerlo, no manejamos ese lenguaje del amor. eh, entonces lo hacemos desde el sufrimiento. Porque ¿qué pasa? Si el canal de las emociones agradables es escaso, ¿cómo amo a los míos? Lo tengo que hacer desde el sufrimiento. Y si no lo hago desde el sufrimiento, me queda un solo canal de amor. Entonces siento que amo menos. Entonces estas emociones sufrientes van a ser, por ejemplo, la preocupación, el preocuparme constantemente por qué le pasa al otro, qué le está pasando, lo que le esté sucediendo, si le está pasando algo malo, porque esa preocupación me hace sentir que me importa el otro, entonces me siento bien con eso. La rabia, porque la otra persona no hace o no sigue mis consejos, me enoja que no haga lo que le diga. Me enoja que no me escuche. ¿Por qué? Porque yo lo hago por su bienestar y yo me enojo porque quiero su bienestar y que creo que lo que yo pienso es lo mejor para el otro. La pena de que le pase algo malo, siento mucha pena, me apena mucho todo lo que está sufriendo, entonces siento que me importa. La vergüenza, porque los otros sientan vergüenza o den vergüenza. Porque si no me importase, me daría igual que el otro pase vergüenza. Pero no, como me avergüenza que el otro pase vergüenza, entonces inconscientemente me está interesando. Si no, me daría igual. Entonces, esto que les decía, si dejo de sufrir muchas veces pierdo un canal. Entonces, eso me da miedo que represente amarlo un poquito menos.
Si yo no tengo esas emociones sufrientes, no los quiero tanto, tal vez, porque es menos lo que comparto de las emociones agradables. Entonces tengo esa necesidad de poder sufrir por los míos para demostrarle que de esta manera los amo. Además, hay que sumar esto que les decía de que muchas veces el canal de las emociones agradables está bloqueado, no fluye ese compartir, no se pasa tiempo juntos para poder darse amor. Entonces me tengo que aferrar aún más a esas emociones eh, para poder quererlos. O no sé cómo quererles de otra manera, nunca me enseñaron, y es la única manera que me enseñaron, a partir del padecer, del todo el tiempo estar preocupado, del todo el tiempo... eh, Todos conocemos a esa madre que todo el tiempo se enoja porque el hijo no hace lo que ella le dice. Y esa intención está como súper justificada de que lo hace porque es lo mejor para su hijo, o lo hace para que entienda y para que no sufra, porque es desde ese canal. Esto también pasa mucho cuando en las familias hay rencores, cuando no se enseña a ser cariñoso, cuando se ama así, cuando el lenguaje del amor o lo que vemos desde chicos es así, a través de eso, del retar al otro, a través de el drama, hay mucho drama, pero por si a mí, si yo hago drama es porque me importa el otro, si no, no estaría haciendo drama. Entonces eso es lo que nos une, vivir el drama. ¿Y qué pasa? Vamos a ver que hay muchas dificultades para justamente poder ir por estos sentimientos de ternura y hay mucha facilidad para poder sufrir por amor. Es más fácil el sufrir que el poder amar desde la ternura. Y esto es lo que va a estar alimentando todo el tiempo a la lealtad familiar, en donde yo voy a sufrir, en donde yo voy a padecer y en donde voy a estar cumpliendo deseos que no quiero, porque es mi manera de ser leal y amar al clan. Y esta dificultad por la ternura se da muchas veces por un miedo a la manipulación, porque siento que el cariño puede representar que la otra persona, que si la otra persona me está dando cariño es porque quiere algo, porque entonces huimos de ese familiar o esa situación que está cariñoso o más cariñoso de lo habitual, porque me va a recordar alguna historia de manipulación, algún evento de manipulación en donde había un interés. Entonces no me dejo conmover. ¿Por qué? Porque hay que pagar un precio muy caro por esa ternura, porque la ternura no es gratis. Entonces, cuando alguien me viene muy cariñoso, huyo. Esta es uno de los motivos por lo que se dificulta esas emociones de ternura o por lo que muchas veces se reprime. Porque hay rencores del pasado, porque hay enfados, porque hay frustraciones, o hubo alguna traición a ese niño interior que sufrió abandono, que sufrió desánimo, desilusión. Ese niño está herido por cosas que le pasaron en su infancia y actúa desde ahí. Entonces, la ternura, el amor, es vulnerabilidad también. Entregar y abrirse al sentimiento y se pasa otra vez lo mismo. Y si yo doy cariño y después me vuelven a abandonar, y si no les importo, y si siento rechazo, entonces es tanto el dolor que eso puede generar o que quedó guardado que no lo expreso a través de la ternura. Me queda más cómodo el canal del sufrimiento. Pasa muchas veces que desde el adulto uno dice, bueno, ya lo perdoné, ya sané a mis seres queridos, eh, pero muchas veces eso solamente queda desde la teoría del adulto. El niño interior sigue herido. O sea, queremos que lo tenemos resuelto, pero en realidad a veces está reprimido. Y esa sentirnos vulnerables, esa vulnerabilidad hace que nos cerremos. Después también está el miedo a las expectativas que vuelquen sobre mí. ¿Y qué pasa acá? Si yo soy muy cariñoso, si yo soy muy amoroso, si yo siempre estoy, se pone mucha carga sobre mí. Y si no las hago, me da culpa, porque se espera mucho de mí, entonces si no, se genera desilusión, hay una defraudación. Entonces me vuelvo más frío, me ahorro,
todo eso, para no tener que hacer ningún favor, para no sentir culpa o por haber fallado al otro, porque no lo hice, o por haberme fallado a mí por haberlo hecho igual a pesar de no querer. Entonces, para que eso no pase, porque nos demandan mucho si nos expresamos desde el amor y desde la incondicionalidad, me aíslo y nuevamente elijo el canal del sufrimiento. Eh, Me vuelvo una persona más seca para evitar sentir culpa por no hacer las cosas. También puede pasar que siento que quedo atrapado en la familia. Si tenemos mucho amor, si estamos muy unidos, si mi familia es perfecta y ahí ya tengo todo, puede pasar de que me termine dando miedo al mundo exterior, de que no pueda buscar en el afuera, entonces quedo atrapado en esa familia. Entonces prefiero mantener cierta distancia para también poder buscar en el exterior, para poder, para no sentir que después me van a abandonar en el mundo de las parejas porque no van a ser como mi familia, porque mi familia ya me lo da todo, entonces ¿qué me va a dar una pareja? Entonces, si sentimos que entre nosotros somos los más importantes, ahí aparece lo que es un vínculo de exclusividad. Entonces tenemos que ser fieles y leales a el clan. Entonces no va a caber un vínculo de amistad, un vínculo de pareja que sea profundo. ¿Por qué? Porque no, porque en la pareja ya en la familia ya está todo. Y ahí vamos a encontrarnos muchas veces con personas muy leales a su familia y a que la familia de origen, o sea, al de donde vienen, son perfectos y tienen todo y son muy herméticos y son muy cerrados y no le dan lugar a la pareja y la pareja siempre queda excluida. Entonces, a veces por miedo a que pase eso, no alimento esos sentimientos de ternura porque quedaría atrapado en la perfección de la familia. O sí, y pasa esto. Y después, el último de los motivos va a ser el de la hiperternura. ¿Qué pasa acá? Muchas veces hay en una familia en donde por ahí se convive mucho, en donde hay una ternura excesiva, empieza a existir una relación ambivalente, un amor-odio. Pero ¿qué pasa? Para esconder ese enojo, para esconder ese sentimiento agresivo que pueda aparecer, lo tapo y lo recubro con más ternura. Entonces hay un exceso de esas emociones positivas, de ese amor, porque me horroriza la opción, sí, la sensación de que puedo llegar a sentir odio por alguien de mi familia. Entonces lo envuelvo en esa ternura excesiva para evitar reconocer ese enfado en mis seres queridos, lo cubro con una ternura que hace que quede ahí atrapado en la familia. Entonces, es tanta, tanta, tanta la ternura que es muy poco lo que se puede salir afuera para encontrar otra cosa. Entonces, ahí es donde muchas veces hay que encontrar ese punto de equilibrio, en donde la hiperternura, le vamos a llamar, puede estar produciendo un desequilibrio en esa familia y un exceso de esos sentimientos positivos eh, que después va a hacer que en el exterior, en el afuera, busque lo mismo o busque o lo contrario, o busco en el afuera todo, expreso todo el enojo, expreso toda la ira. Entonces, para terminar de comprender esto, cuando sufrimos el sufrimiento, lo que va a estar haciendo es todo el tiempo reafirmar que soy leal, que hay un compromiso, que no siento culpa porque amo a mis seres queridos. Muchas veces es más fácil el sufrir y reafirmar el compromiso desde ahí, desde el sacrificio. Entonces, hay un disfrute en cuánto sufrimiento soy capaz de soportar por la familia. Qué bien que me siento con eso, porque yo soy capaz de absolutamente darlo todo. Hay un romanticismo de ese sufrimiento. Eh, de ahí que hay muchos héroes en la familia,
o mucho romanticismo del morir por la familia, que vienen desde creencias arquetípicas también, desde, no sé, podríamos llamarle los vikingos, que morir como un acto de amor, como para salvar, que eso también viene del inconsciente colectivo. Por eso los inconscientes van a ir actuando desde todos lados, no solamente del familiar, pero muchas veces este sufrimiento viene desde ese inconsciente familiar, por esa culpa de ser demasiado feliz, de que si soy demasiado feliz voy a recibir envidia, de que, eh, de que voy a despertar en el otro una tristeza, de que voy a hacer más. Entonces, es preferible que suframos, es más fácil y me conecta con el clan, comparto eso con la familia. Así que bien, entonces, vimos que hay un inconsciente familiar que donde se va a guardar toda esta información que estuvimos viendo, ese inconsciente familiar va a estar guardando los secretos, va a estar guardando lo no dicho, va a estar guardando los duelos no elaborados, los dolores, las frustraciones, la sombra, eh, y todo eso va a estar operando como los hilos que manejan y guían nuestro destino. ¿Por qué? Porque eso se termina volviendo una lealtad invisible que nos condiciona, que nos, que nos maneja, porque está en nuestra sombra y no lo podemos reconocer, pero sucede, pero pasa igual, porque lo hago por amor, porque el principio inconsciente que nos maneja es lo primero es la familia. Yo desde el momento que nací pertenezco a una familia. No importa si esa familia nunca me demostró amor. Yo tengo que ser leal. ¿Por qué? Porque me dio la vida. Y va a operar eso en nosotros. El, como me dieron la vida, ¿cómo puedo yo devolverle la vida si es lo más importante que me dieron? Entonces, desde ahí es que vamos a ser totalmente fieles al clan. Y esto lo dejo acá como un resumen también de los secretos. Siempre van a encontrar la manera de escape. Entonces, es importante el no guardar los secretos y el poder indagar en el árbol para encontrar esos secretos que nos van a hacer libres. Otro ejemplo que les puedo dar de secretos que no lo vimos es cuando se oculta un aborto. ¿Qué pasa con esa información también? Muchas veces una madre tiene un aborto, puede ser voluntario o espontáneo, o sea, cualquier tipo de aborto, y el que viene después, el hijo que viene después, si es que hay un hijo después, muchas veces toma el lugar de de ese bebé que no nació. Y entonces pueden pasar varias cosas. Pueden pasar que en su vida se sienta fragmentado y sienta que todo el tiempo su vida está dividida. Que en un lado es una persona, que en otro lado es otra, que tiene que sostener dos vidas. Porque justamente, como no tiene lugar ese aborto, que por más que no haya llegado a nacer, ocupa un lugar en el sistema, como no se le dio un lugar, como no se lo reconoce, ese secreto busca salir a la luz y sale en un síntoma de esa persona. Sale en esto de, por ejemplo, sentir eh, que su vida está fragmentada, o puede salir cumpliendo mandatos de algo que no quiere, teniendo una vida que no es la que hubiese deseado, porque está satisfaciendo otra necesidad. Entonces, esa información, el tenerla y el entender de que si en ese caso, si primero hubo un aborto y después vine yo, no soy el primero, soy el segundo. Tengo el segundo lugar como hijo. Esa información es súper valiosa, es súper liberadora. Esa información eh, me va a permitir no tener que adoptar una lealtad o un mandato para con esa persona que no nació y que se ocultó, que nunca se le puso nombre.
que nunca se le puso un lugar. Eh, entonces, bien, esto como para entender y repasar todo lo que estuvimos viendo. Y acá traigo una frase que me gustaría que la puedan tomar desde un sentimiento real, desde poder integrarla, porque es en lo que se va a basar este principio de poder liberarnos de las lealtades familiares. Y esta frase dice, me pongo al servicio de la vida para dejar de estar al servicio de la familia. Cuando uno empieza a estar en conexión con la vida, con el todo, y deja de estar al servicio de la familia en el sentido de los mandatos, de las lealtades, de las cargas, de ser leal al clan para cumplir eso que no pudo, para pertenecer. Cuando uno puede ponerse al servicio de la vida, puede servir mucho mejor al servicio de la familia. Estando al servicio de la vida, es mucho más rico y mucho más eh, amoroso para nuestros familiares servir desde ahí a esa familia. ¿Por qué? Porque estamos al servicio de la vida y nos convertimos en una fuente de inspiración para la familia. Y entendiendo la familia como un todo, como la naturaleza, como el todo mismo. Entonces, cuando nos ponemos al servicio de la vida, entendemos que no necesitamos el dolor para conectar con ese ser querido, sino que le dedicamos nuestra felicidad a los nuestros, le dedicamos nuestras cosas buenas, nuestros logros, nuestros éxitos, y eso nuestro inconsciente a veces no lo entiende y por eso opera desde estas lealtades, pero eso lo que va a hacer es, va a traer un gran alivio en las almas de nuestros familiares, porque esas almas van a decir, uno de los nuestros se permite ser feliz y encima nos lo dedica. Entonces, ¿qué puede ser más hermoso para nosotros y para nuestra familia, que nosotros podamos ser felices, que nosotros podamos operar desde nuestra misión de vida, desde nuestro propósito, desde conectar con lo que verdaderamente nos llena y nos hace bien, y encima dedicárselos? Es mucho más sanador que dedicarle el dolor y el padecimiento. Que sí, para todos ese dolor y ese padecimiento nos hace tener algo en común, entonces nos hace pertenecer, entonces sabemos que somos unos más de ellos y ellos entienden que pertenecemos al clan. Pero eso nos trae mucho padecimiento, justamente. Es un costo muy alto el que se paga. Entonces, si entendemos que tenemos el amor, que tenemos la felicidad, los éxitos, y ponernos al servicio de la vida, tomando la vida, porque es lo más importante y lo que hay que agradecer y tomar y honrar de nuestros seres queridos, que es la vida y nada más, porque el resto, cada uno de nuestros ancestros hizo lo que pudo, lo que quiso, pero lo que sí podemos agradecer y lo que siempre vamos a quedar, podríamos llamarle en deuda, es la vida, es con la vida, porque es lo más preciado que nos dieron y gracias a lo que estamos. Entonces, ¿qué más lindo que poder agradecer y honrar esa vida estando al servicio del amor, dedicándole todo lo bueno que me sucede? Entonces, acá eh, las invito a que puedan conectar con esto y lo pueden hacer. Esperen que voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está. Lo pueden hacer desde una visualización, desde una meditación, o simplemente desde repetir esta frase, pero sintiéndolo, porque no es simplemente repito esta frase y ya, no, no, entendiendo todo lo que quiere decir, a que puedan en esa visualización o en esa meditación ver
la fuerza de todos los ancestros que justamente las trajeron hasta acá en esto de darles la vida, darles esa fuerza, honrando a cada uno, pero pudiendo decirles y sintiendo que se ponen al servicio de la vida para dejar de estar al servicio de la familia. Y van a ver que es algo muy liberador, que empiezan a actuar desde otro lado, desde otra fuente, eh, y ya no se necesita el dolor para conectar porque se entiende que se entiende el amor. Así que, bueno, con esto cerramos. No sé si alguien quiere decir algo, si quieren hacer algún comentario, si tienen alguna duda de lo que estuvimos charlando. Yo voy a estar dando una formación de árbol transgeneracional y bueno, esto es una partecita, una parte breve de todo lo que vemos, porque bueno, esta formación justamente lo que busca es que podamos adentrarnos en hacer un trabajo transgeneracional y sistémico bastante más profundo, porque ahí sí vamos a estar viendo cómo armar un árbol, los dobles, las afinidades, cómo calcularlos y todos los tipos de lealtades, mandatos, patrones y cómo nos van condicionando, cómo trabajar justamente esto de los duelos, profundizar en los duelos. eh, y vamos a estar enfocándolo también desde las constelaciones familiares, desde la bioneuroemoción y la programación neurolingüística para poder trabajar con un consultante y ver diferentes ejercicios y ver cómo operan las creencias, cómo vamos moldeando justamente nuestros mapas mentales y que al enriquecerlos también vamos viendo otras posibilidades y vamos pudiendo ver más allá de, de lo transgeneracional. Así que eso, invitarlas a, si se quieren sumar, a la formación y bueno, espero verlas y bueno, cualquier cosa que me quieran compartir, acá estoy. Bueno, si eso es todo, muchas gracias. Vamos a cerrar y bueno, que tengan muy bien fin de semana y nos vemos pronto. Muchas gracias por sumarse. Hasta luego.